Por supuesto, eso se transmite muy fuertemente y también puede pasar que una de las partes se victimice, ¿no? Aparezca como la parte débil y aparezca como la víctima de la situación, en lugar de reconocer que es lo que puede pasar en cualquier situación de pareja. Es decir, que si el amor es inocente, el desamor también es inocente, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a culpabilizar al otro del desamor, pero no lo culpamos cuando nos aman? Digamos, es como una especie de discurso de la traición que no se entiende, digamos. Obviamente que el desamor también es posible, y el desamor también es vital. Por eso creo que en un discurso hacia el chico, que algo se haya roto no quiere decir que no haya vitalidad en esa ruptura. Puede ser un nuevo proyecto, un nuevo modo de vivir, una nueva estructura, que por supuesto genera dolor y va a ser difícil de armar, ¿no? Pero que estamos apostando por algo distinto. Seguramente si se separaron es porque algo no andaba bien, ¿no? Algo bastante importante. Entonces digo, poder generar un discurso positivo frente a la crisis que es, bueno, queremos algo mejor, ¿sí? Tal vez no nos salga, pero estamos apostando por algo vital. Y yo pongo esto de relatar la historia de la pareja porque me parece que aunque un niño hoy sabe de separaciones, ¿no? Está más en el ambiente, el mundo de las familias con padres separados, sus padres, los padres que él conoce, estuvieron juntos desde antes que él naciera, ¿no? Entonces para él esa relación es natural, desde siempre estuvieron juntos, aunque tenga 2, 3 años, 4 años, 5 años. Digamos, es difícil entender la ruptura de una relación que para el chico existió siempre, ¿no? No se imagina que eso se pueda romper, por más que sepa que los padres se separan, ¿no? El tema no es saber, sino sentir que se separan. Entonces, relatar la historia quiere decir relatar la historia de una relación, hablarles de la relación, o sea, que sepan que hubo decisiones que hicieron que estuvieran juntos, que hicieron que tuvieran hijos, que los amaran y demás, y que ahora hay otras decisiones, ¿no? Que sigue siendo el mundo de la libertad el que se pone en juego y que no hay nada natural ahí, no está naturalizada la relación. Esto lo pongo para pensar la tristeza, ¿no? Ningún hombre puede impedir que el pájaro oscuro de la tristeza vuele sobre su cabeza, pero lo que sí puede impedir es que anide en su cabellera. Es decir, nadie quiere decir que debemos no estar tristes. Por supuesto que la tristeza sobreviene y no la podemos impedir, pero sí podemos impedir que eso se instale, que eso sea después nuestro semblante, ¿no? De la figura triste. Siempre lo pienso en función de los chicos, pero uno lo puede pensar en su vida, aunque no tenga chicos alrededor, ¿no? O sea, podemos lograr impedir que la tristeza se instale, aunque no podemos evitar la tristeza, por supuesto. Y una idea interesante me parece a mí cuando hablamos como adultos, si somos más grandes es mucho más grande la distancia, no pensemos que hablamos a un niño que es el niño que nosotros alguna vez fuimos, ¿no? En realidad ese niño que hoy está frente a nosotros es bastante distinto de lo que nosotros fuimos. Entonces, a veces hay un fantasma, una imagen de que a él le va a pasar tal o cual cosa si le digo esto, o va a reaccionar de tal manera si digo tal cosa, pero estamos proyectando lo que nosotros fuimos cuando éramos niños, y la verdad que el niño de hoy es otro niño, ¿no? Porque vive otro contexto. El caso de la separación es interesante porque antes era mucho más difícil un mundo de familias distintas, con configuraciones familiares y también visibles que fueran muy diferentes. Y por supuesto la idea de familia como continuación de la separación, ¿no? La familia continúa en el sentido de que esto cambia, esta estructura cambia, podrá seguir cambiando, porque incluso podrá haber nuevos chicos que vendrán de uno de los padres, podrán pasar muchísimas cosas, pero sigue habiendo familia, quiero decir, la idea de familia puede sostenerse aún y en virtud de todos esos cambios. De esto ya hablamos, pero esto es lo antipático, ¿no? Cuando pensamos que hay que marcar lo bueno y lo malo, me parece que no se trata de moralizar, en el sentido de decir, yo te digo lo que está bien, yo te digo lo que está mal, algunas veces hay que hacerlo, sino tener un criterio y pensar un criterio para lo bueno y lo malo. Obviamente lo bueno es generador de satisfacción, de placer para uno y para los demás, o al menos tiene la intención de mitigar y de aliviar el dolor y el sufrimiento de uno y de los demás. En cambio, lo malo en general tiene que ver con el perjuicio que uno se hace a sí mismo, o sea, el sufrimiento que uno se produce a sí mismo con cierta acción, y también el sufrimiento que ocasionan los otros. No quiero decir que no haya sufrimientos necesarios, ¿no? Por supuesto, a veces hay que actuar
por ejemplo, con la verdad y sabemos que eso va a producir sufrimiento, eso no quiere decir que seamos malos. Pero la acción mala es una acción egoísta, que produce malestar. Y hay reglas para pensar, ¿no? Una es muy conocida, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hiciesen a ti, que es una regla de oro de la ética y que está en la Biblia. Pero en términos kantianos es, no uses al otro solo como un medio para tus fines. O sea, no creas que el otro es un instrumento para que vos logres lo que querés. El otro es un fin en sí mismo, el otro es una persona, el otro merece respeto, el otro tiene dignidad. Entonces yo no lo puedo someter a mi deseo. En todo caso, alguna vez, en algunas cosas todos somos medios para los fines de otros. Por ejemplo, somos un empleado y tengo que hacer un mandado, de algún modo estoy siendo un medio para el fin de otro. Pero solamente en forma relativa se puede soportar esa actitud de usar al otro como medio. En el fondo, actuar bien es entender al otro como semejante, es decir, reconocerlo como un fin en sí mismo. Bueno, y por último, para ir terminando, el tema de los derechos y las responsabilidades. Por supuesto, es tan largo esto que podría dar para muchas charlas. Me parece que un poco la queja adulta es que hoy hay mucha conciencia de derechos en los chicos, uno escucha mucho el discurso de los derechos y poca asunción de responsabilidad. Eso también creo que pasa en el mundo adulto. En general me parece que es interesante preguntarnos cuánto de lo que decimos que pasa con los chicos no nos pasa a nosotros también, ¿no? Estamos más conscientes de cuáles son nuestros derechos, de que qué tendremos que hacer nosotros desde nuestro lugar para que esos derechos sean efectivamente reales. Por supuesto que hay entes que están exigidos y obligados mucho más que nosotros, cuando hablamos del Estado, por ejemplo. Pero también es cierto que nosotros como ciudadanos tenemos nuestras exigencias y deberes para que las cosas funcionen. Y eso es entender el mundo de los derechos como una construcción colectiva que necesita de todos. Y también el chico, cuando exige sus derechos, también hay que hacerle entender que por ahí tiene razón, pero que él también tiene que colaborar para que los derechos se cumplan, ¿no? Que hay otros que también tienen derechos. Entonces digo, ahí hay un mundo que creo que hay una mala educación en derechos. La mala educación en derechos quiere decir, estamos poniendo el hincapié en los derechos y me parece que hay que celebrar que los chicos se sientan sujetos de derechos y reclamen por sus derechos, pero la mala educación pasa por no darse cuenta que los derechos tienen que ver con una red social. O sea que si no hay red, los derechos no se cumplen. Y si yo me hago el distraído cuando me toca actuar, estoy produciendo un daño también respecto del mundo de los derechos. Y por último, la idea de apuesta, que me parece que está sacada de Pascal, es decir, podemos tener muchas incertidumbres, podemos tener muchas dudas, pero hay que apostar. Apostar, decía Pascal, significa actuar a pesar de la incertidumbre, ¿no? Y hay apuestas que tienen mucho sentido, es decir, muchas veces la apuesta quiere decir actúo en cierto sentido, aunque no sepa muy bien si la cosa va a funcionar, pero por lo menos intento, ¿no? Pascal decía que había que apostar porque Dios existe. Y él decía que en esa apuesta porque Dios existe, no decía que había que tener fe, decía hay que apostar. ¿Por qué? Porque si yo apuesto porque Dios existe, voy a vivir como si Dios existiera. No importa después si Dios existe o Dios no existe. Es una apuesta, no quiere decir que yo tenga la verdad. Quiere decir que yo hago una apuesta, y la misma apuesta es la que construye el sentido de mi propia vida, de mi propia acción. No siempre hay que tener las razones para actuar, ni la fe para actuar. Y alguna vez le preguntaron a Pascal, le dijeron, me gustaría tener la fe que usted tiene para vivir como usted vive. Y él respondió, ¿y por qué no vivís como yo vivo y tal vez algún día sobrevenga la fe? Digo, ¿por qué hay que esperar a que la fe venga para actuar? Digamos, bueno, actúa como te parece que hay que actuar y tal vez sobrevenga la fe. En el caso de Descartes es distinto. Descartes dice que la moral, cuando uno está en dudas, tiene que ser provisional, pero que hay que actuar con convicción, ¿no? Dice, la única forma de salir de un bosque es caminar. No, no hay otra manera de salir de un bosque, no importa hacia dónde vamos a salir, pero vamos a salir, ¿sí? Ahora, si yo me quedo en la duda y no actúo, me quedo adentro del bosque. Entonces él dice, en la duda ser en mis acciones lo más firme y lo más resuelto que pueda y seguir con constancia las opiniones más dudosas una vez que me hubiese decidido, tomándolas como si fueran muy seguras. Eso no quiere decir ser dogmático o fanático. Quiere decir, no, yo me doy cuenta de que tengo dudas, pero actúo con convicción, porque si no, no puedo actuar. Bueno, muchas gracias.
es, no, ¿cómo te explico? En mi caso particular, estoy hablando, lo que más me resulta difícil es que mis hijos lleguen a decir, a preguntarme como para que yo pueda pensar cómo te explico, cómo se hace eso, cómo se hace que tu hijo se acerque a vos para cosas que vos sabés que tienen preguntas, que tienen inquietudes, que no se acercan. ¿Qué es lo que hace uno como para que el chico, esa es la parte que yo no cómo te explico, sino venía a mí y yo pienso cómo te explico lo que vos estás haciendo. No sé si te entiendes. Sí, sí, sí. Primero creo que, bueno, eso tiene que ver con gestos, con ese mostrarse disponible. Creo que eso forma parte de poder lograr que alguien se acerque a preguntar. Esto se ve mucho en el mundo de los docentes. Los chicos cuando buscan a alguien adulto a quien preguntar, y bueno, ¿por qué eligen a ese y no a otro? Porque han encontrado una referencia, sabiendo que los va a escuchar, que los va a respetar, ¿no? Que no los va a querer moralizar ni bajarle línea. Entonces, una disponibilidad que se ve en los gestos, que se ve en los modos de escuchar, que me parece que puede abrir el juego. Lo que pasa es que también hay otro problema que no es culpa de los padres, es que el chico tiene otros agentes sociales a quienes consultar y con quienes hablar, o recibe un montón de informaciones de muchos otros lugares que no son la familia, y nosotros somos solo una parte de eso, ¿no? Entonces, a veces no quisiéramos tener un lugar que no logramos tener, y tal vez porque, bueno, hay otras instancias que los chicos buscan, que son instancias también de aprendizaje y de consulta. Pero bueno, no hay una fórmula, porque creo que si uno le pregunta al chico, se vuelve inquisitivo y tal vez sea peor, ¿no? En todo caso es estar dispuestos, o tal vez sí preguntar, si uno ve preocupación o ve angustia, por supuesto, ¿no? Tratar de saber qué pasa, pero ese querer saber qué pasa, si es inquisidor, seguramente no genera una situación de diálogo. Y si es desde una preocupación muy extrema, tampoco, porque por ahí el chico no quiere hablar, ni quiere preocupar, ni quiere, y tampoco quiere recibir sermones, ¿no? Entonces digo, si uno puede volverse confiable, pero la verdad que es algo que se construye en años, ¿no? Y creo que en algún momento es obvio que los chicos buscan otros referentes que no son los padres. A ver, porque no te escuchan atrás. Como casualmente. Nunca sentarse a hablar. No, es buena la idea, porque justamente si hay una disponibilidad, hay un trato que puede lograr eso, no necesitamos sentarnos, ¿no? En lo cotidiano, en situaciones tal vez casuales. ¿Cuáles serían, a tu criterio, los valores fundamentales en que debemos educar a nuestros hijos hoy en día? Yo decía al principio lo de la libertad y la felicidad. Perdón, en vez de valores, las virtudes. Ajá. Yo pondría dos que empiezan con G. Una es la generosidad, y la generosidad es poder lograr no estar tan encapsulados en nosotros mismos, o sea, tan centrados en el yo, ¿no? Lo que me pasa, lo que yo quiero, lo que pretendo, ¿no? Y tan sufrientes por lo que logro o no logro, sino poder ser generoso significa poder dar, o sea, estar dispuestos a dar. En ese dar seguramente se dan muchas satisfacciones, es decir, el dar, la generosidad no es la dádiva ni tampoco es la caridad, digamos, no, ni tampoco es desinteresada. Uno da porque está pleno, porque tiene para dar. Es como pasa con el amor, ¿no? En el amor se lo puede entender el amor como la falta y entonces pensamos que hace falta la otra parte para que me complemente y si no está sufro. Bueno, esto es verdad, pero también se puede pensar el amor como la plenitud. Yo amo porque estoy pleno y quiero dar, ¿no? Es más importante amar